Vamos a, a continuar quiero continuar con los mensajes que hemos estado recibiendo estos días sábados. El sábado pasado el pastor Guillermo compartió una palabra tremenda, una palabra que es la verdad del Evangelio. ¿Dónde estamos? Si estamos en Cristo o estamos en Adán. Tremenda palabra. Y así de tremenda como esa palabra es un asunto al cual Jesús dedicó mucho de su ministerio, dedicó demasiado tiempo a hablar del reino. Y el mensaje de hoy tiene por título Heredando el reino. Heredando el reino. Interesante porque Jesús, pudiendo hablar, teniendo la posibilidad de hablar de demasiadas cosas, habló en muy pocas oportunidades acerca de la salvación. Habló muy pocas veces acerca de la resurrección, aun cuando sí lo habló, pero habló demasiado del reino. Y sería un despropósito no comprender realmente qué es lo que significa el reino o qué implicancias tiene para nosotros el reino. Y yo quiero llevarlos en una serie de puntos que son son preguntas y respuestas que a veces surgen en mi corazón y a veces digo, ¿por qué hago preguntas de este tipo? No sé, si el resto lo asumimos como todos y vienen algunas interrogantes que a veces por no tenerlas tan claras nos confunden y hacen la impresión de que es un tema complejo acerca del reino. ¿En qué tiempo está hablando acerca del reino? Y el primer punto que quiero tocar, si me ayuda por favor ahí Alberto, es entrar al reino. Lo primero es que Jesús dijo de que el primer mensaje que Jesús trajo, el primer mensaje que Jesús predicó, lo podemos encontrar en algunos de los evangelios, pero en el de Mateo, capítulo 4, verso 17, dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Inició su ministerio. Y el primer mensaje: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El primer mensaje. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que el reino viene porque Él es el rey. Él está trayendo un reino y lo primero que tienes que hacer para entrar es arrepentirte. Eso es imperativo. Todo el que quiera entrar al reino ha de arrepentirse. Y la puerta es Jesús. Entonces, nosotros resumimos este punto en que entramos al reino en la medida en que ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Y que por el hecho de poner nuestra fe en Jesús, se nos es impartida su naturaleza. ¿Amén? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Eso es tremendo, pero yo lo simplifico. Eso es algo espectacular, que se nos permita cambiar nuestra naturaleza a una naturaleza divina. Estamos en Adán, resumiendo el punto, y pasamos a estar en Cristo, ¿cierto? Compartiendo su naturaleza. Y si bien es cierto, entramos al reino por la fe cuando creemos en Jesús, pero también se transforma en algo dinámico y continuo, porque constantemente estamos entrando al reino. Es un poco difícil de explicar, no creo que lo sepa bien, pero la Escritura nos lleva a decir de que no solamente entramos cuando creemos en Jesús, sino que también estamos entrando, porque cada vez nos estamos arrepintiendo. Y quiero reflejarlo en Mateo capítulo 7, verso 21, si me ayudan por favor. Bien, tremendo pasaje, porque acá es para mucho. Acá se puede servir para sacar la espada y cortar, ¿cierto?, a lo que uno quiera cortar. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, aquí ya, a ver, Jesús, ¿cómo? Creo en ti, entro al reino. Pero Jesús lo que está diciendo es no solamente los que me llaman, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, pareciera que en este pasaje tenemos un poco de material, ¿cierto?, para ponernos un poco más rígidos y decir, a ver,
¿será que está haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque lo que dice es que solamente los que hacen la voluntad del Padre. Y acá hay mucho. La verdad que no tengo el tiempo de explicarlo a plenitud, pero cuando yo recién me convertí era algo que surgió en mi interior. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y me acuerdo que leí un libro que decía, descubra su propósito en 40 días, ¿cierto? Y yo ahí estaba vuelto loco leyendo. Cuando pase el día 40 voy a saber cuál es mi propósito en la vida. Impresionante, estaba pero animadísimo. Y estaba haciendo mi práctica en Santiago, me acuerdo, y salía a la colación, comía rápido y era un devocional. Tenías que leer un capítulo del día y luego te daba una tarea. Te asignaba algo. El propósito de Dios para este día es que hagas esto. Y bien, era espectacular. Pero yo decía, es muy general, no sé, yo pensé que después del libro ibas a ver, no sé, tú vas a ser, no sé, un maestro o vas a ser enviado a las comunicaciones, o no sé, cualquier cosa, pero yo quería descubrirlo. Sin embargo, yo quiero llevarlos a un pasaje que nos va a centrar a la verdad de la palabra. ¿Cuál es porque todos acá tenemos un propósito. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Todos tenemos un propósito y ese propósito lo tenemos todos en común, además de un propósito específico. Pero el general lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8, verso 27 al 29. Si me ayudan, por favor. Romanos capítulo 8. Entonces, a todo esto, Romanos capítulo 8, se lo recomiendo tremendo, a la verdad del Evangelio. Si pudiese simplificar, Romanos 8, todo. Verso 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Si volvemos atrás, por favor, mira. Si podemos solamente captar la palabra voluntad de Dios, lo que está diciendo es que el Padre nos conoce y también conoce lo que el Espíritu está diciendo y que el Espíritu está en armonía con la voluntad del Padre. ¿Bien hasta ahí? Entonces vamos a descubrir cuál es la voluntad del Padre. Verso 28, por favor. Acá este es un verso donde muchos ocupan y a veces no aplica para todos los casos, pero dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces conectamos voluntad de Dios, propósito, dos temas importantes. La voluntad de Dios la conecta con el propósito y está diciendo de que Dios hace que las cosas cooperen en su voluntad para cumplir propósito. Entonces estoy conectando ya en dos versos algo importantísimo: voluntad, propósito. Verso 29, por favor. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de tu vida y de mi vida? Ser como Cristo. Ese es nuestro propósito de vida, ser como Cristo. Ser como Cristo. Y dentro de tanta concepto que uno puede recibir, uno concibe el Evangelio y dice, bien, necesito avanzar en mi propósito. Y a veces muchos tenemos estructuras mentales muy arraigadas en nosotros, muy en yo. Entonces este es mi propósito, y tengo que avanzar en mi propósito, el mío. Y tengo que confesar que yo entré en eso al principio, de decir esto es algo para que yo pueda lucir, para que yo pueda despegar del resto. Si yo avanzo en Dios voy a ser conocido, voy a ser no sé, ideas que uno tiene. Pero la verdad es que el propósito no tiene que ver con algo personal, aun cuando hay un propósito personal, pero el propósito principal es ser como Cristo. Y si todo lo que estamos viviendo no nos lleva a ser como Cristo, entonces de nada sirve, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, resumiendo, entrando en el reino, decía de que es algo continuo, constantemente estamos entrando en el reino, y lo que decía Mateo capítulo 7, verso 21, dice, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre, conectando el entrar continuo con la voluntad del Padre,
Entonces tiene que ver que cada día nos estamos pareciendo más a Cristo y por tanto estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Esto es algo dinámico. Cada día, si entregaste tu vida a Cristo, tú no entraste a una religión, tú entraste a un cambio de naturaleza. Ahora la naturaleza divina está obrando en nosotros y está en nosotros dejar que eso fluya cada día más. Y eso es la verdadera voluntad de Dios. Es que Cristo sea manifestado y que todos lo podamos ver. Entonces muchos dicen, pero si entrego mi vida al Señor, voy a la iglesia y hago esto y me equivoco y me vuelvo a equivocar. ¿Y qué tanto si es mi vida? Dios me ama así. Dios me ama. Y nosotros decimos, es verdad, es que Dios te ama también. Y nadie puede decir lo contrario. Nos podemos equivocar 10.000 veces, te pueden aconsejar, te pueden guiar, puedes hacer lo que tú quieras y Dios te sigue amando. Es que el propósito no es ese. El propósito es, queremos ver a Cristo en ti. El tema no es, el objetivo no es el amor de Dios. Si es por eso, toda la humanidad logró ese objetivo. Cristo lo logró. Cristo pagó el precio a fin de que toda la humanidad recibiera su amor. No es objetivo, el objetivo es, recibo por fe y por la fe siembro la semilla y empiezo a dar fruto. Eso es lo que realmente bendice al Padre, el que la voluntad de Él se cumpla. Estamos entendiendo hasta acá el concepto de entrar al reino, pero quiero ir al segundo punto, si me ayudan. Herederos del reino. Entonces acá ya no es solamente entrar, porque el hecho de entrar al reino, si simplificamos, es solamente algo interno, es algo que accedimos por fe. Recibimos a Jesús, entramos al reino y constantemente estamos entrando al reino si hacemos la voluntad del Padre. Hasta ahí vamos bien. Pero el hecho de entrar al reino, como bien decía, cambió nuestra identidad y nos cambió de esclavos a hijos, ¿cierto? De esclavos a hijos. Es decir, cambió nuestra identidad y cambió algo muy importante. Es que al ser hijo, la Escritura dice que también somos herederos de un reino, y eso es lo que quiero avanzar el día de hoy. Dice, el reino se nos fue entregado. O sea, somos hijos y el reino se nos fue entregado. Si me acompañan en Lucas, capítulo 12, verso 32, dice, así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Es decir, el Padre le da gozo, alegría entregarnos el reino. Somos hijos amados que el Padre nos ha entregado un reino. Pero, este pero es muy importante, porque si complementamos este texto, la intención, mira, si tú le quieres regalar algo a alguien, tu intención está acá, pero no basta eso para que se complete el acto. Yo puedo tener acá algo que quiero entregar, quiero regalar mi celular, ¿cierto? Pero no se completa hasta que alguien se pare y lo tome. O sea, tienes que recibirlo, no basta con que la intención de que alguien te lo dé, tienes que recibirlo. Y eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1. Por favor, miren, yo sé que hay muchos pasajes, pero necesito ir armando para que vayamos entrando en este tema, en esta palabra. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Hablando, ¿cierto?, el apóstol Pablo a los Gálatas. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en menor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Es decir, el padre te entregó una herencia a ti y me entregó una herencia a mí. ¿Cuál es la responsabilidad del hijo? Crecer hasta cumplir la estatura de ser alguien mayor, adulto, y poder heredar, porque mientras no tenga una edad, no puede heredar. Y dice, lo que está diciendo es que mientras no tenga esa capacidad, aunque sea dueño de todas las cosas porque le pertenecen por estatuto legal, no tiene la legalidad en él, la madurez, el porte para poder tomarlo. Entonces, estamos diciendo que somos herederos de un reino que el Padre nos quiere entregar
y también estamos diciendo de que para que este reino de verdad los podamos heredar y tomar, necesitamos crecer. ¿Y en qué consiste este crecer? Yo quiero llevarlos a la definición para avanzar en ese punto de qué es lo que quiere decir heredar. Yo creo que es necesario que... Ahí está, bien. Excelente, multimedia, espectacular. Sí, heredar. Según la RAE, esto es como pasapalabra, ¿cierto? Recibir algo a la muerte de su poseedor por disposición testamentaria o legal. Esa es una definición formal, ¿cierto? De la RAE, que tiene una aplicación, digamos, por decirlo así, en este contexto, secular, porque tú dejas herencia cuando la persona que tiene la posesión fallece o muere, ¿cierto? Y deja un legado. Pero nuestro padre no ha muerto. Así que yo encontré otra definición de heredar que me gustó mucho, porque creo que es la que se asemeja más a la que el Padre nos quiere llevar con este concepto de herederos. Dice, recibir rasgos o caracteres de sus progenitores. Recibir rasgos o caracteres de sus progenitores. Es decir, que el ser heredero me lleva a ser como a la persona que me está heredando, y esto tiene una aplicación quizá un poco más biológica, ¿cierto? ¿Cuántos de acá son padres? ¿Cierto? ¿Sus hijos se parecen a quién? ¿Al papá o a la mamá? En mi caso se parece a mí, igual a Aurora, igual a mí, según dicen. Y es porque es mi hija. O sea, hereda rasgos o características de su padre. Entonces, yo creo que tiene que ver con el concepto que Dios quiere entregarnos. No es que Él murió y dejó algo, Él está vivo, pero Él quiere compartir algunos rasgos o características de su naturaleza en nosotros y recuperar algo que se había perdido en nosotros, por algo Él lo está volviendo a entregar. Pero un sinónimo que también es muy interesante, si lo podemos, sinónimos, dice recibir, suceder, y este hay que destacarlo, disfrutar. Sinónimo, heredar, disfrutar. Es decir, es un sinónimo, yo creo que es interesante llegar porque también quiere decir que tenemos que disfrutar. Es algo que el Padre nos dejó para disfrutarlo, ¿cierto? Entonces, interesante el punto, y vamos al tercer, vamos a avanzar al siguiente. ¿Cómo nos beneficia la herencia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo me beneficia esto? ¿Qué sucede en mí con esta herencia que el Padre quiere entregar? Por el simple hecho de entrar al reino, somos hijos, herederos. El Padre quiere compartir sus rasgos, características con nosotros. Hay algo que nos quiere entregar y existe un beneficio invisible o interno y un beneficio visible o externo. ¿Cómo así? Esto es algo que yo quiero compartirlo de esta manera. Bien, hago la aclaración porque es algo como yo lo recibí y quiero compartirlo. No tengo el tiempo tampoco de profundizarlo en contextos, pero sí quiero resumirlo. En el invisible o el interno tiene que ver con el hecho de entrar al reino. Yo entré y tiene que ver con la prosperidad espiritual. Por el simple hecho de, por la fe, creer en Jesús, yo ya he entrado al reino, a un reino espiritual. Eso es lo que Jesús decía. Ustedes se confunden, porque ustedes piensan que yo vengo contra Roma. Yo no vengo contra Roma. El reino que yo traigo no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Y Jesús lo que le estaba diciendo es que Él traía un reino invisible, cosa de que nadie se pueda confundir. Nadie se iba a imaginar de que el hijo del carpintero, que nació no sé quién sabe dónde, iba a ser un líder y el rey. O sea, eso no se da. Por eso que era ilógico y el resto se burlaban y se reían. ¿Acaso vas a seguir acaso no es el hijo de José y de María? ¿No es el hijo del carpintero? Porque él no estaba llevando un reino natural o externo, él estaba llevando un reino interior, y que nosotros hoy día, 2024 años después de ese hecho, tenemos el beneficio de que por la fe, creer en Jesús, acceder a ese reino espiritual invisible, interior. Y ya por el simple hecho de entrar y creer, ya somos herederos
de un reino espiritual, está todo logrado, todo. No tengo el tiempo, pero hay escrituras que dicen, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y uno dice, amén, 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 ¿cierto? Amén. Pero dígale eso a su desánimo, dígale eso a su billetera, porque la escritura dice, hemos sido bendecidos con toda bendición. Dígale eso al diagnóstico del médico, dígale eso a la imposibilidad de ser padres, dígale eso a las noticias negativas que estamos escuchando hoy en día, dígale eso ante un diagnóstico donde te dicen tienes que tomar medicamentos para dormir, porque tú tienes este diagnóstico y tienes que tomar medicamentos y tienes que dormir con los medicamentos porque si no, no puedes estar bien, yo no puedo estar bien. Entonces, yo digo, es que tengo un reino espiritual y estoy bendecido con toda bendición. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo puedo experimentar? Y es que hay una expresión visible o externa, y póngame atención acá, esto es prosperidad para el alma y el cuerpo. Prosperidad para el alma y el cuerpo. Y es un reino exterior, eso sí es visible. Entonces, la pregunta es, ¿yo quiero tener eso? O sea, la respuesta es yo quiero tener eso y la pregunta es ¿cómo lo obtengo? Y esto te beneficia, tienes que dejar que el reino interior, invisible, espiritual, afecte el reino exterior. Es algo de adentro hacia afuera. Y quiero, por favor, este punto es muy importante. Jesús, cuando estaba con la mujer en el pozo, a las afueras de Samaria, lo que Jesús le dice es algo que simplifica esto y lo deja muy visible. Jesús le dice, parafraseando un poco, Él le dice, cualquiera que bebe de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebe del agua del pozo que yo le doy no tendrá sed jamás, porque viene a ser en él una corriente de agua viva que salte para vida eterna. Es decir, que hasta ahora, si tú tienes necesidad, tienes que ir a sacar agua al pozo. Y graficado al lenguaje actual tienes que ir de culto en culto, de reunión en reunión. Algo está haciendo Dios acá. Tengo que viajar a tal ciudad porque Dios está haciendo algo en tal lugar. Y Dios está haciendo algo en tal lugar. Y tengo que alguien me ore. Necesito que alguien me ore, que alguien imponga sus manos. Necesito sentir la unción, necesito sentir algo. Y la verdad es que es algo de adentro hacia afuera, está en tu interior. Hemos sido conformados a plenitud de Dios en nuestro interior y tenemos la capacidad de demostrarlo visiblemente al exterior. Ahí está la fuente de gozo, de plenitud en la vida. No es algo que viene de afuera, es algo que está en tu interior, está en mi interior. Y quiero avanzar al cuarto punto porque después, ya en el quinto pero ya eso es lo máximo. ¿Aló? Sí. Ya en el quinto punto ya esto se descontrola, así que cuarto punto, por favor, si me ayudan. Vamos a partir en negativo, ya, negativo. No seamos tan... quiero expresar esta idea tratando de decir lo que no es. De decir lo que no es, quienes no heredan en el reino. Y para eso, necesito que me ayuden, por favor, a Efesios capítulo 5, verso 5. Acá viene un par de pasajes, pero necesito que, por favor, me ponga atención porque esto es la clave del mensaje. Esta es la clave. Si se pierde esto, ya... ¿Otro? Quiero el micrófono acá, mejor. Mentira. Ya. Efesios capítulo 5 dice: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Fuerte. O sea, yo creo que en muchas iglesias se predica este mensaje como un mensaje de arrepentimiento y de salvación, de darle duro y decir entonces te puedo parar en una plaza, ¿cierto? Me puedo ir al día del carnaval
y pararme en un lugar con la Biblia y decir, ninguna persona inmoral va a entrar en el reino. Pero no es lo que dice. No dice entrar, dice heredará. Entonces no está hablando de la experiencia espiritual de nacer de nuevo. Está hablando de la experiencia de manifestar lo interno hacia lo externo, es decir, heredar en el exterior, heredar en lo visible, heredar en lo que todos podemos ver. Por favor, si me acompañan al siguiente texto. Ahí está, excelente, ¿no? O sea, multimedia espectacular. Primera de Corintios 6, 9. El apóstol Pablo diciendo, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Fuerte el mensaje, pero verso 10. O son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Este concepto es súper importante lo que está diciendo. No está diciendo de que la gente que se comporta así no va a entrar. Está diciendo no van a heredar, no van a manifestar, no van a expresar, no van a disfrutar. Van a vivir amarrados, condenados a vivir de esa manera, aunque por dentro están siendo libres de todo, pero no están sacando ningún beneficio de esa libertad interior. El último, por favor, que con este ya, Gálatas 5, 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, entre paréntesis, ponga ahí Adán, ¿cierto? Conectando el mensaje de la semana pasada, Adán. Cuando usted sigue los deseos de Adán, naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Qué es lo que dice? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, el 20 por favor, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Por si acaso no estoy describiendo a nadie, estoy leyendo la escritura. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No heredará. Entonces lo que está diciendo es, si tú te comportas de esa manera, puede que aceptes a Cristo en tu corazón, pero te estás comportando de una manera en la que estás siendo un esclavo, aun cuando eres heredero de todo, según Gálatas capítulo 4, verso 1. No vas a disfrutar la herencia del reino de Dios. Quiere que disfrutes algo, el deleite de la vida, que es la vida eterna, que no comienza por allá cuando me muera, más allá del sol. La vida eterna consiste en que conozcamos al Padre y conozcamos a Jesús, al cual Él envió. Y la vida eterna consiste en disfrutar una relación personal con Él. Entonces, esta vida eterna, Jesús la conectó con el reino, porque la vida eterna y el reino te lleva a asumir propósito. El reino es algo a lo cual, como dije al inicio, Jesús dedicó mucho tiempo y es muy importante. Entonces, ¿quiénes no heredarán en el reino de Dios? Resumiendo, los que siguen la naturaleza de Adán. Es decir, los que siguen su naturaleza pecaminosa. Hay una naturaleza pecaminosa que es el Adán en nuestras vidas. Hay un deseo innato. No debo de esforzarme mucho. Va a salir. O sea, si no estoy en Cristo, cuando te sientas tentado a discutir con alguien, va a salir groserías, va a salir ira. Cuando seas tentado sexualmente, va a salir lo impuro. Vas a adorar las cosas de este mundo, no porque te estás esforzando, es porque es natural. Es natural, pero el gran centro de este mensaje, por favor. Punto 5. ¿Quiénes heredarán en el reino? Esta es la buena noticia. Ahora sí que póngame toda la atención que pueda, porque esto es tremendo. Esto nos va a liberar de algunos pensamientos que quizás estamos teniendo, porque decimos, sí, eso está malo. ¿Quién puede decirte que pecar es algo bueno? O sea, es malo.
Pero, ¿cuál es el mensaje que todo cristiano nuevo o que lleva tiempo, pero te dice? Es que es muy difícil. No, sí yo sé, pero es que es muy difícil. Es difícil, es difícil, es difícil. El Señor me la pone difícil. No sé, yo avanzo, el culto estuvo bueno el domingo, pero no, está difícil. Si yo avanzo y las tentaciones están y yo trato, lucho, pero no, es difícil. Así que es como que necesito de algo que no sé qué, pero si no es muy difícil. Y lo que la Escritura nos está diciendo es que no es difícil. Esto quiero decir primero, para seguir el hilo conductual. ¿Quiénes sí heredarán en el reino? Por favor, Gálatas, continuando. Explicar un poco, esto es importante. Dijimos de que los que no heredan de una herencia externa o visible, del cual yo puedo mostrar, estoy siendo bendecido con Cristo. Decimos de que los que no heredan son los que siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los que están en Adán. Entonces, este pasaje lo que dice es, por eso les digo, Gálatas 5, capítulo 5, verso 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y esto lo vuelvo a decir, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, esto es la verdad si puede volver al 16, por favor. Esta es la verdad de cómo vivir una vida victoriosa. Deja que el Espíritu Santo te guíe en la vida. Verso 17. La naturaleza pecaminosa, perdón, no, ese es el contrario. Quiero llevarlo, si lo que dice es que los que sí heredarán son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué ocurre cuando me guía el Espíritu Santo. Por favor, ahora sí, si vamos a Gálatas 5, 22, ahí sí, dice... Acá muchos se la saben, pero este es el contexto de lo que quiere decir el apóstol Pablo. En cambio, la clase de fruto, ojo acá, fruto. Diga conmigo fruto. Fruto. Dijo que el Espíritu Santo los guíe y luego dice fruto. Conectó en algún momento naturaleza pecaminosa, conectó todo lo malo, conectó ser guiado por el Espíritu Santo y conectó fruto. Entonces, el ser guiado por el Espíritu Santo produce fruto. ¿Cómo produces un fruto? ¿Cómo parte un fruto? ¿Parte solo? ¿Tienes un fruto? ¿De dónde viene un fruto? De una semilla. Una semilla se planta, crece un árbol, crece raíz, crece un árbol, luego viene un árbol más grande, crece, y cuando ya está en época, da el fruto, no es de un día para otro. Entonces esto está diciendo es proceso. Deja que el Espíritu Santo te guíe, esto es un proceso. No te engañes, no va a ser de un día para otro. Pero deja que te guíe y la clase de fruto que va a producir esa guía en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Pero si vuelves al 22, por favor. ¿Qué es lo que te quiero transmitir acá? La única manera en la que puedas heredar, la única manera en la que yo pueda heredar, en la que tú puedas heredar, y espero que la iglesia del Señor herede mucho, porque es la manera en la que Cristo se manifiesta. A veces oramos en muchos lugares, Señor, que venga un avivamiento, que venga un avivamiento, y que venga el avivamiento, y que venga el avivamiento. ¿De dónde viene? Es como, Señor, que venga tu Espíritu ahora. Si el Espíritu está, ¿de dónde? O sea, ¿dónde va a surgir el avivamiento? Va a surgir de adentro hacia afuera. Una iglesia que expresa, que manifiesta a Cristo. Una iglesia que hereda. Una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia que da mucho fruto. Y dice,
el fruto, la clase de fruto es un fruto con ciertas características. Tú no puedes decir, ah, mira qué lindo, yo dos de esas tengo la alegría y la bondad, pero me falta la paciencia y el dominio propio. No, es que no funciona así. No funciona así. De hecho, no tengo el tiempo de explicarlo acá, pero si tienes amor, te podría llevar a ese pasaje, pero no tengo el tiempo. Si tienes amor, tienes todas las características del fruto que se manifiestan a continuación. Si tienes amor, vas a ser alegre, vas a tener paz, paciencia, gentileza. Primera de Corintios capítulo 13 habla de eso, el amor es paciente, bondadoso, no sé, todas las virtudes que están acá. O sea, si tienes amor, tienes todas las características y tienes todas las posibilidades para heredar, para cambiar, para transformar. Estamos conectando propósitos en nuestra vida, pero no depende de nosotros simplemente, porque a veces decimos es que es muy difícil, porque a veces se confunde el mensaje de la gracia. Entonces decimos el mensaje de la gracia, el mensaje que Jesús me perdonó, me reconcilió con el Padre, me compartió su naturaleza y estoy en Él. Y muchos terminan ahí, no, pero es que la gracia no termina ahí. Hay más gracia, hay mucha más gracia. Hay un plan perfecto de gracia en donde vienes, recibes, se puede expresar como una gracia vertical, donde llega a tu interior, nace en tu interior. Y cuando está a punto de nacer, ¿cierto? Como la mujer embarazada, nace un ser. Y ese ser que nace te lleva a expresar una gracia horizontal, te lleva a manifestar. Tú puedes decir, yo estoy, realmente Cristo para mí lo es todo. A veces tú oras por alguien en tu familia para que se convierta, y muchos hemos hecho eso y hemos orado y hacemos ayuno, intercesión, a la iglesia a orar, y orando y orando, y resulta, ¿estás siendo de ejemplo para esa persona? ¿Estás mostrando a Cristo? Porque si estás orando y te ve y te dice, ah, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Pues mira cómo estáis, ¿para qué? O sea, mejor me quedo así como estoy tranquilito, como dice mi pastor, no fuma, no patea al perro. Tenemos que dar fruto. Entonces, quiero conectarte con este punto. Esto no es difícil, esto no es complejo, esto no es complicado, esto es muy sencillo. Tienes que hacer del Señor Jesucristo no solamente tu Salvador, tienes que hacerlo tu Señor. Tenemos que llevar una relación donde reconozco que Él es el Rey, Él es mi Señor, Él es mi autoridad, y todo lo que Él dice es verdad para mí. Su palabra es verdad. Su palabra nos hace libre. Jesús dijo, yo soy la palabra. Les dijo, el maná no se lo dio Moisés. El maná lo dio mi Padre. Y el verdadero maná, eso fue una figura. Pero el verdadero maná que descendió del cielo soy yo. Esa era una representación mía. Yo soy el maná, yo soy la palabra. Me tienen que comer a mí. Si me comen a mí, entonces esa es la experiencia de la nueva naturaleza. Pero no basta ahí, hay más. Jesús dijo, no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos, no los voy a abandonar. Enviaré mi Espíritu. Y mi Espíritu estará con ustedes hasta el final de los tiempos. El Espíritu Santo está con nosotros. Está en nosotros. Y en la medida en la que tengas una relación donde Él te guíe, vas a dar fruto y vas a transformar. Este es lo que se conoce como el cambio sin esfuerzo, ¿cierto? Estamos acostumbrados a cambios externos, ¿cierto? Vamos a la milicia, ya a las 600 horas, a las 1200, entonces necesito que me disipulen, que me corrijan, díganme qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y si bien es cierto, a veces es muy necesario, pero el verdadero control está en tu interior. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice la palabra. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando quieras hacer lo malo, estás siendo guiado por Él y te va a venir convicción de pecado. Y no es algo forzoso, no es que, oye, ¿será que me están viendo? No, es que nace, es como un fruto de un árbol, del manzano, ¿cierto? Este ejemplo se lo escuché al pastor Roger, pero no voy a hablar como él porque yo soy yo. El pastor Roger decía que él, cuando entendió esto,
él se esforzaba por ser una manzana como teniendo estas características. Tengo que tener amor, tengo que tener paz, tengo que ser paciente, tengo que tener dominio propio. Es como un árbol de manzano. Y cuando está la época de que dé fruto, está mirando al lado y dice, tengo que ser manzana, no puedo ser una pera, no puedo ser no puedo ser otra fruta, tengo que ser un manzano y forzarse. No, está en tu interior. No se esfuerza, sale. Si está conectado a la fuente de vida, si está conectado a la raíz, que es Cristo. Si estás conectado a Cristo, el Espíritu Santo va a desarrollar ese fruto en ti. Y me queda muy poco, quiero llevarlos a conectar. Esta siempre fue la intención del Padre, que su pueblo, que sus hijos experimenten una plenitud de vida. Siempre fue. Algunos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento o quizás para allá. Siempre fue la intención de Dios, vivir en plenitud. El tema es que no había venido Cristo hasta entonces y no podían vivirlo a plenitud, pero el mensaje era el mismo. Quiero llevarlos a Génesis, para ir terminando. Génesis, ahí está. Génesis capítulo 1, fíjense lo importante, Génesis capítulo 1. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. En el 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, fruto, manifiesten el fruto de mi naturaleza, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso era la naturaleza que el Padre les dio en el Génesis. En el inicio les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Ese fruto, multiplíquenlo, es una semilla. Como mi pastor siempre explica, Pastor Guillermo siempre explica, una semilla tú la puedes mirar y puede ser un árbol, pero puede ser un bosque. Esa es la ley, es un principio espiritual. Dios da una semilla y con una semilla tú puedes multiplicar y crecer. Esa semilla, en el principio era sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Hoy en día sigue diciendo lo mismo. Este fue el principio del reino que les fue entregado. Gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo. Multiplíquense. Entonces veo mucha gente que está por muy debajo del estándar que Dios quiere. Si este fue el primer reino y en Jesús se nos devolvió el dominio del reino. Somos herederos y coherederos con Cristo y tenemos todo el potencial, pero ese es potencial. Fíjese, usted y yo tenemos el mismo potencial de Bolt para correr los 100 metros planos, el mismo potencial para bailar salsa, en mi caso que no sé bailar salsa, no sé por qué, o para hacer lo que usted diga, yo no lo puedo hacer. Tienes el potencial, está en ti, no lo has desarrollado. Si le dedicas tiempo lo vas a hacer. Está el potencial en tu interior, y Dios lo que está diciendo es, acá tienes el potencial, sean fructíferos y multiplíquense, tienen el reino, tienen que tomar y ejercer autoridad. Toma autoridad sobre la enfermedad, toma autoridad sobre la depresión, toma autoridad sobre esos espíritus inmundos que vienen a tu casa a decirte que entró la enfermedad, que la economía está mala. Escuchen esto, eso es una realidad. La fe no niega la realidad. La fe no te ciega y llega el diagnóstico médico, cáncer. No tengo cáncer. No tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer. No, es una realidad. Si no haces algo, te vas a morir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que avanzar en fe. Tienes que creer que tienes la autoridad y te tienes que apoyar de algo legal. No, esto no es positivismo. Esto no es decir, sí, todo va a estar bien. ¿Cierto? Es que a la gente le encanta eso, nos encanta. Todo va a estar bien. Sí, tranquilo, oye, pasó algo súper malo. Todo va a estar bien. Ah, sí, menos mal que lo escuché. Ahora sí. Ahora va a estar bien, porque tú lo dices. No, es que no sirve. Por eso que no vemos resultados. Porque no se trata de simples palabras, se trata de lo que se nos fue entregado en Cristo. Tenemos la autoridad, nuevamente tomamos el reino y tenemos la autoridad para gobernar.
para hablarle a la enfermedad, para hablarle a la depresión, para hablarle a los problemas, para hablarle a todo lo que se quiera levantar en contra del conocimiento de Jesús, en contra de la palabra de Dios. La palabra es la única que te puede llevar a vencer. Es como es la espada del Espíritu. Tienes que conocer la palabra. La palabra genera que puedas vencer y derrotar a tu enemigo que ya ha sido derrotado, pero necesitas manifestarlo. Necesitamos manifestarlo. Y yo les dije que me iba a tomar el tiempo. Yo creo que ya quiero concluir. Para eso, si se puede poner de pie, por favor. Estoy terminando. ¿Será que pueden subir los músicos, por favor? Si me ayudan, por favor. Amado, yo no sé lo que estás pasando, yo no sé lo que estás viviendo, pero la única manera en la que tu realidad y mi realidad puedan cambiar depende de ti y depende de mí, porque la parte de Dios ya la hizo completa. No podemos ser niños de pecho en la fe, no podemos ser niños de pecho y pretender que conozco al Señor y cada vez que tengo un problema voy y le hablo a Dios de mi problema, como un niñito, como un bebé. Ay Dios, Señor, ayúdame Señor. Señor, y le pedimos a Dios que haga algo que Él ya hizo. Dios, sáname de la enfermedad. Dios, bendíceme. Es que es verdad que a veces nuestras oraciones son muy locas. Dios, bendíceme. Dios, sáname. Dios, protégeme. Dios, ayúdame. Dios, acompáñame. Nunca me dejes solo. Y esa es nuestra oración. O sea, no entendimos la palabra, lo que Jesús dijo. Yo soy el que los protejo, el que los cubro. Ya los bendije con toda bendición espiritual, están bendecidos. El tema es que no lo ves, porque ¿dónde están mirando? Dios mira el corazón, no mira el exterior y nosotros miramos mucho el exterior. Solamente por la fe, los antiguos por la fe, vieron lo que el sacrificio de Cristo, la obra consumada, y por la fe hicieron algo. Por la fe, es simplemente por la fe. No se trata del comportamiento, se trata de fe. Es que la fe te tiene que llevar a hacer algo, te tiene que llevar a estar consciente de comprender en qué te transformaste cuando le dijiste sí a Jesús. Es que hay una nueva naturaleza en tu interior. Hay un nuevo ser que está así como María cuando concibió a Jesús. Ella estaba concibiendo en su interior un ser santo. Es la única mujer que puede decir eso. Todos los demás estamos con la herencia de Adán. María tenía en su interior un ser santo, concebido por el Espíritu Santo. Pero ella pasó el tiempo en el que manifestó y todos pudieron ver al Salvador, lo pudieron ver. Todos queremos ver a Cristo en ti, todos quieren ver a Cristo en mí. Por favor, hermanos, no se trata de seguir de culto en culto. Esto es, me hago responsable. ¿Estoy realmente mostrando a Cristo? ¿Estoy expresando a Cristo? ¿Estoy siendo alguien paciente, alguien bondadoso, alguien amoroso? ¿Estoy siendo alguien que tiene control de sus impulsos? ¿Estoy teniendo fe? Y como a veces no nos va tan bien en ese chequeo, entonces recurrimos simplemente a decir, bueno, algo tiene que ocurrir, hagámonos responsables. Tenemos promesas. Dios nos ha dado muchísimas promesas, pero tenemos que heredar las promesas. Las promesas se heredan. Tienes que dejar
sacarte los pañales. Si eres nuevito, bien, avanza, quédate con los pañales. Acepta a Jesús y te aguantamos los pañales. Comienza a avanzar, comienza a gatear, comienza a caminar, pero tienes que llegar a un punto en donde queremos verte correr, queremos ver a Cristo en ti, queremos ver a Cristo en las personas, queremos ver a Cristo y si ese no es mi anhelo, ese es el anhelo de Dios. La manifestación, la naturaleza está esperando el día en que la manifestación gloriosa de los hijos. Y no es difícil, el Espíritu Santo te está guiando. Quiero terminar contando un sueño que tuve y creo que puede ser de bendición. Un tiempo soñé, hace un par de años atrás, y me vi manejando un bus. Son esos sueños en donde tú sabes que estás soñando. No sé si a alguien le pasa acá, pero a mí me pasaba eso. Que yo estaba soñando y sabía que estaba soñando, pero estaba consciente, estoy soñando. Porque esto yo no sé manejar bus. Entonces dije, ya, pero lo voy a disfrutar. Entonces iba manejando y de pronto empecé a mirar un bus grande. Y empiezo a mirar y atrás es como que yo estoy acá y miro para atrás y está lleno de gente. Y digo, bien, está lleno, el bus está lleno, decía yo. Está lleno el bus. Y disfrutaba así, y de repente dije, oye, si yo no sé manejar bus. Y la gente viene atrás y piensa que yo sé, yo no sé. Y yo voy manejando y de pronto viene una curva y esto era llegando a Arica. Eran las curvas. Y yo me acuerdo que, dije, oye, quiero despertar. Y pasó en la curva. Y yo dije, bien, la hice. No sé cómo lo hice, pero funcionó. Y en eso miro al lado y hay otro volante en el bus. Hay otra persona al lado manejando. Y cuando miro eso digo, uy, mira, una persona. Y empiezo a darme cuenta de que yo movía el volante y era de mentira. O sea, yo movía y no se movía. Y cuando venía otra curva, yo hacía así. Y dije yo, claro, yo no está manejando él, pero el resto no sabe. Pensarán que yo voy manejando. Y empecé a disfrutar el camino, y las cuestas llegando a Arica no son cualquier cuesta, ustedes saben, las quebradas son. Y yo venía así disfrutando y miraba cómo avanzaba el bus y yo decía, qué espectacular, cómo es. Y veíamos llegando a Arica y decía, esto sí que es bonito, esto sí que se siente bien. Y ya empecé como a aprender, tanto que empecé a aprender y mirar cómo lo hacía. Entonces decía, cuando hace eso, hace acá, y se mueve, y cómo toma la curva, y todas esas cosas, iba mirando. Entro a Arica y empecé a hacerme consciente de que lo podía hacer yo, y empecé a hacerlo, empecé como a tomar el dominio, y sin darme cuenta ya estaba manejando el bus. Y empecé a manejar el bus y entré a la ciudad, y primera cosa, no sabía dónde iba. Y dije, tengo que llegar a algún lugar, no sé a dónde voy, tengo gente atrás y no sé manejar bien un bus. Estoy en problemas. Y me empecé a preocupar. Cuento corto, terminé en el centro de Arica, pero más preocupado y estresado en el sueño, pero no podía estar, estresadísimo. Y decía, ¿y a dónde voy a llevar a esta gente? No tengo idea. Me voy a parar y les voy a decir, ¿saben qué? Yo no sé, no se me ocurría. Y en ese entonces llego a una calle que quedo así cruzado, y la persona que va al lado mío me dice, ¿te ayudo? Ya, le digo yo. Y se bajó y me empezó a hacer señales de atrás y dale, más acá, más allá, más allá. Y salí y avancé, dije, venía el tráfico y avancé. Bien, pasé, dije yo, pasé. Llego a la otra esquina, me pasa lo mismo. Y ahí quedé con el bus atravesado. Y yo preocupadísimo, más estresado no podía estar más que antes. Y cuando estoy ahí, digo, dejé a la persona abajo. No le dije que se subiera. Si se me quedó ahí y yo avancé. Y ahí desperté, pero más estresado no podía estar. Y ahí dije, ¿verdad que era un sueño? Y saben, muchas veces en mi vida he estado así. En las dos situaciones. Guiando cosas que yo sé que no puedo guiar. Manejando emociones que yo sé que en mí no está. Perdonando, sanando, siendo paciente, creyendo, pensando bien. Y yo sé que de mí no nace. Pero también me he sentido de la otra manera y he estado estresadísimo. Y es cuando vuelve el sueño a mí y dice, no eres tú, tú no manejas. El Espíritu Santo guía. Él te guía al propósito, Él te guía a la voluntad del Padre, Él te habla, Él te avanza. Solamente haz lo tuyo, súbete cada día, avanza en el bus.
Él hace. No te preocupes, no eres tú. ¿Qué voy a hacer con la enfermedad? ¿Qué voy a hacer? Él tiene cuidado de nosotros. Solamente tenemos que dejar ser guiados por el Espíritu Santo. Yo no sé si te has sentido así. Quiero orar. Quiero ministrar si es que alguien se ha sentido así y quiere hacerse responsable. Ojo, acá no se trata básicamente de que algo llegue, es hacerme responsable. Alguien quiere decir, yo me voy a sacar los pañales y voy a empezar a madurar, voy a empezar a crecer. No se trata de mí, pero voy a tener la actitud correcta.